Bien, empezamos entonces. Buenas tardes a, a todos los participantes. Esperemos que se pueda arreglar el tema de la cámara. Si no se escucha en algún momento, por favor, vía chat o lo que sea, me lo hacen saber. No sé si estamos con cámara o no, yo creo que no, pero por lo menos tenemos audio. Vamos a desarrollar el tema de la justicia, que sería, porque así lo planteamos en el orden de los temas, la contracara, de alguna manera sería la contracara del tema visto con anterioridad, que es la cosificación. Hay una posibilidad, hay una forma de acercarse a la justicia que no es la más habitual, que es desde el lado de la injusticia. En ese caso nosotros nos habríamos acercado en primera instancia a la justicia desde su reverso, que es la injusticia al desarrollar el tema de cosificación. Están conectadas ambas variables, sabiéndolo, tratemos ahora de acercarnos desde el lado positivo. En el tema de la justicia, el tema de los valores, o también denominado llamado contenido moral, se tiene que plantear desde una estructura macro o un contexto macro de la discusión, que es el siguiente. Hay una polémica tan antigua como el ser humano en el ámbito de las relaciones derecho y justicia, y las aguas se dividen o siguen divididas, mayor o menor medida, en dos sectores. Un lado o un sector que es el que considera que hay o que existe una conexión o vinculación necesaria, fuerte, entre derecho y moral, o entre derecho y justicia. Y otra concepción, otra ala de la discusión, que sostiene que no hay una conexión, y si lo hubiese, no hay una conexión necesaria. Y si lo hubiese, esta conexión entre derecho y justicia, entre derecho y moralidad, es meramente contingente, accesoria, no hace a la definición de derecho en sí mismo. Esta discusión se ha mantenido, se sigue sosteniendo a lo largo de los siglos, y más allá de ser una discusión importante, después vamos a ver que no se queda no subsiste en términos simplemente teóricos. Tienen que ver con concepciones, con aproximaciones, con formas de elaborar el ordenamiento jurídico, con formas de actuar o de manejarse los operadores jurídicos. Está muy relacionado con las actitudes ante el derecho, y también, por ejemplo, es muy válido verla en la actividad de los jueces. La primera definición de justicia, o las primeras definiciones o polémicas sobre la justicia, se consideran que se inician en la etapa griega, en la etapa, lo que se ha denominado, se ha llamado etapa del pensamiento filosófico. Es en la ciudad-estado, en Grecia, en la polis, donde se discute por primera vez, está presente esta división o esta dicotomía. En el caso de los griegos, la discusión va a ser sobre si es posible encontrar una definición o definir a la justicia en términos absolutos, universales y perpetuos. La primera controversia la presenta el filósofo griego Platón en un libro que se denomina La República. Es un libro que consta de 9 capítulos, si se quiere, o a su vez sublibros o libros separados pero relacionados entre sí, de los cuales el primero de ellos lleva por título La Justicia, es el primer libro, o el primer capítulo,
del diálogo de la República. Sobre esta, y acá voy a introducir algunas ideas, rescatar algunas ideas de una obra muy importante, no tal vez la más conocida, pero sí importante, de Héctor Negri, un texto que se llama La justicia en el libro primero de la República. Y la importancia del texto pasa por dos lugares. Primero, tiene un prólogo, este texto tiene un prólogo que se le hizo a la primera edición por un ya fallecido y uno de los más importantes filósofos del derecho de la época contemporánea, que fue Giorgio Del Vecchio, en unas palabras o términos muy elogiosos a esta obra. Y en segundo lugar, porque es de las pocas obras sobre este episodio de la discusión de la justicia en el libro primero de la República que tiene análisis valederos o posibles de ser trasladados al día de hoy. En la discusión entonces comienza con Sócrates. Acá aparece Sócrates, sabemos que Sócrates no escribió nada, pero las ideas de Sócrates fueron tomadas por su discípulo Platón y trasladadas a la palabra, como es el caso de este libro primero de la República, en donde además de aparecer en escena Sócrates, vuelca todas sus ideas o la mayoría de sus ideas. Después las mismas fueron reflejadas o son reflejadas en el resto del diálogo de la República, pero ya ahí hay como una especie de mezcla entre lo que pensaba Sócrates y lo que pensaba su discípulo, que fue Platón. Estas primeras ideas son estrictamente surgidas de la cabeza de Sócrates y simplemente transcriptas o transpuestas por Platón. Comienza el diálogo, hay tres personas reunidas, están Polemarco, un griego amigo de Sócrates, Céfalo, un anciano, están discutiendo y este diálogo, todas las intervenciones socráticas son diálogos, son especies de conversaciones, de polémicas, en donde Sócrates lanza un interrogante, su compañero de discusión va aportando ideas, las van confrontando, muy hábilmente Sócrates va despejando o eliminando aquellos puntos de vista que sostiene su contrincante que no son válidos, y vamos a ver que en la mayoría de los casos el contrincante decide abandonar la posición que estaba defendiendo ante los embates de Sócrates. La primera definición de justicia es la que acerca entonces Polemarco, y él dice que tal vez sean ciertas, dirigiéndose a Sócrates, las palabras de aquel sabio poeta que se llamó Simónides. Para Polemarco, Simónides expresa la primera definición de justicia, y esta diría dar a cada uno o devolverle lo suyo. La justicia consiste en dar o devolver a cada uno lo que se le debe. Esta es la definición que aporta Simónides. Por supuesto, lo primero que hace Sócrates, y esto hay que tenerlo en cuenta como regla metodológica porque es una de las críticas que se ha hecho de la definición, es decirle que como tal carece de significado. Es una definición, hasta podríamos decirlo, lógicamente tautológica, porque dice dar a cada uno lo suyo, pero no expresa qué es lo suyo. O devolver o dar lo que se le debe, pero ¿qué es lo que se le debe? Quedaría como abierto el interrogante. Ya Sócrates nota esto y además detecta el peligro de tomar como válida una definición a la que le podemos incorporar, por la ambigüedad de la ambigüedad del lenguaje como está construida, cualquier ingrediente. Sócrates entonces pide mayores precisiones. Implica dar o devolver lo que se debe, pero ¿qué es esto? Siguiendo a Simónides, Polemarco dice, seguramente lo que el poeta quiso decir es, los griegos o la Grecia de esa época era una sociedad que estaba
permanentemente convulsionada, tenía conflictos con vecinos. La guerra era una especie de lugar común vivendi común. Entonces él dice, seguramente si hablamos en términos de conflicto, devolverle el mal a quien me lo causa, que sería el enemigo, y devolverle el bien a quien me hace bien. Es decir, el mal al enemigo y el bien al amigo. En estos términos, entonces Paul Marco precisa un poco mejor la definición de Simónides, que quedaría, sería, la justicia consiste en dar o devolver el mal al enemigo y el bien al amigo. Este es un poco el inicio de ciertas concepciones que en su momento se vieron como concepciones de la justicia, como sería el caso de la ley del talión, ¿no? La devolución del mal por mal, o ojo por ojo, diente por diente, pero ya en ese momento empezaron a cuestionarse porque parecería que lo que anima un intercambio de este tipo no es lo que sería justicia, sino sensaciones o sentimientos como la venganza y la cólera. Esto es muy importante porque todavía hoy en día vamos a ver que hay una delgadísima línea entre hablar de justicia y cruzarla y hablar en términos de justicia, pero refiriéndonos a cuestiones como la venganza o la cólera. Entonces, Sócrates replica, él dice, es una definición que a mi juicio presenta tres problemas. El primer problema es el criterio de adjudicación. Sócrates dice, no habría problema en hacer esto si se tratara de una situación de guerra o de guerra continua. Ahí sí no tendríamos ningún inconveniente en decir el enemigo al enemigo mal, devolución daño, al amigo bien. El problema es que las sociedades no están en permanente guerra o conflicto. ¿Qué pasaría si estuviéramos en presencia de una sociedad pacífica o con poco nivel de conflicto o sin ninguna guerra? Dice Sócrates, sería una definición completamente inoperante. No tendría razón de ser, porque la situación pacífica no permitiría que la justicia se explicite en punto a uno de sus elementos, que sería devolverle el mal al enemigo. Si la situación es de paz, si la comunidad es pacífica, si la guerra no existe, este criterio no tiene operatividad. La segunda crítica que le hace Sócrates a la definición, y fíjense que todos los criterios tienen actualidad, él dice, es probable que al ser humano, a los seres de carne y hueso, se le presenten algunas dificultades, muchas veces en su vida diaria, en su vida cotidiana, porque hay veces que confundimos la amistad con la enemistad. Por ejemplo, consideramos que alguien puntualmente es nuestro amigo y después con ciertas actitudes o comportamientos revela que no era lo que aparentemente parecía ser. El problema de la apariencia. Puedo llegar a considerar a alguien como amigo que luego me demuestra que es enemigo. Y la inversa también vale. Muchas veces no nos acercamos, somos recelosos de alguien porque pensamos que puede ser peligroso, un enemigo, y después la realidad nos indica que esta alerta o prevención era completamente injustificada. Esa persona puede llegar a convertirse en un amigo. Bien, este problema entre la apariencia y la realidad del amigo y el enemigo le hace decir a Sócrates que la definición sigue siendo insuficiente, pero Sócrates agrega otro criterio que a mí me parece muy interesante en las discusiones actuales. Él dice lo siguiente, si el otro es un enemigo y lo que quiero hacerle es infligir mal, hacerlo sufrir,
por ejemplo, encerrarlo, castigarlo, él dice, esto sería lo mismo que cuando uno castiga a un caballo, un bruto, como en el lenguaje usado en esa época. ¿Qué pasa con el animal castigado? Se vuelve más agresivo, se vuelve receloso y además mucho más difícil de controlar. Y esto también pasa, dice, inmediatamente pasa Sócrates a hacer otra analogía, pasa con un perro, el perro apaleado, castigado, se vuelve más agresivo y en ese caso te daña aun no lo dañen. Bueno, la analogía que quiere hacer Sócrates es la siguiente, le dice a Polemarco, ¿no te parece que esto también puede pasar en el ámbito de las relaciones humanas? La persona encerrada, la persona castigada, la persona agredida, lo que hace es no cambiar su conducta, no volverse más bueno, sino por el contrario, volverse más agresivo. Digo que esta reflexión es muy importante porque esto tiene que ver con la temática del castigo. El error cometido por el ser humano desde hace 21 siglos en considerar que los cambios en las conductas tienen que ver con el castigo, con el encierro, en donde aquellas personas que están castigadas y encerradas, y este es un dato que se aprende, hasta diría que se transmite visceralmente, no hay que abrir ningún libro, terminan convirtiendo a aquel que era incipientemente malo con posibilidades de ser corregido en mucho más agresivo. Esto tal vez sea una lección que haya que, de alguna vez por todas, empezar a considerar socialmente hablando. Bien, ante este debate socrático, dice Polemarco, tienes razón, este criterio de justicia no nos sirve. Seguramente Simónides estaba equivocado al formularla. Inmediatamente ingresa en escena otro polemista o alguien que quiere cruzar a Sócrates, que quiere intervenir en esa discusión, en ese diálogo, y es Trasímaco, un personaje con las siguientes características. Trasímaco era un sofista. Entonces acá van a estar polemizando un sofista con un filósofo Sócrates. Veamos las diferencias entre ambos. La historia nos indica que los sofistas eran personas con una oratoria muy brillante, con un manejo del vocabulario como ningún otro, hábiles estrategas, pero a diferencia de los filósofos, a los sofistas no les interesaba discutir o polemizar para alcanzar la verdad, como por ejemplo es lo que está planteando Sócrates. A los sofistas lo que les interesaba era vencer, derrotarse a cual sea el argumento a utilizar al enemigo o al contrincante, derrotarlo aun cuando esta derrota en términos retóricos no implicaba alcanzar la verdad a cualquier precio. Y una diferencia muy importante era que los filósofos como Sócrates u otros pensadores formaban grupos, discutían, eran como especie de escuelas caminantes, pero con el solo ánimo de, la idea de Sócrates era de llevar a los demás ciudadanos a alcanzar la verdad, sin ninguna otra deseo posterior. Los sofistas no intervenían en la polémica si no se les pagaba. Eran personajes que muy requeridos, pero cuando ellos intervenían por algún motivo, lo hacían si se les pagaba. Marcadas estas diferencias entre el sofista y Sócrates, veamos cómo sigue el diálogo. Trasímaco cuestiona a Sócrates y le dice, yo voy a alcanzar o acercar una definición de verdad que es una definición muy superior a la que vos estás planteando, le dice Sócrates, y que no vas a poder
rebatir. Entonces, aparece la famosa definición de Trasímaco. Dice Trasímaco que la justicia consiste en el criterio que quien detenta el poder considera más beneficioso para sus propios intereses. En este caso estamos hablando del que detenta el poder político, la relación entre gobernante y gobernado, y los gobernados realizan todo aquello que el gobernante les pide, y en la medida en que lo realizan, su comportamiento es justo. Pero además están convencidos de que es así. Y acá claramente Trasímaco marca una idea. Es el gobernante que mediante ardides, engaños o por el solo uso de su poder convence a los gobernados que tienen que trabajar para él. Esta es la idea de Trasímaco. Es importante porque a lo largo de la historia, esta idea de justicia de alguna u otra manera ha sido sostenida hasta nuestra época por muchos autores. Vamos a ver brevemente uno de los más importantes cuestionadores del concepto de justicia, que es Kelsen, y hay cierta sintonía, compatibilidad entre lo que dice Trasímaco y lo que dice Kelsen. Bien, volvamos entonces a la idea de Trasímaco. Lo que está haciendo el sofista es describir, esto es importante conocerlo, él describe, más que estar preocupado por dar una definición de lo que sea la justicia como criterio absoluto, universal e inmutable, él describe lo que era la situación política de la Grecia en ese momento. Esto es, un poder político, obviamente distorsionado o corrupto, que generaba ganancias en función de los intereses de quien detentaba el poder y a cuya sombra tenían que moverse los gobernados, que tenían que actuar en favor de lo que el gobernante exigiese, so pena de ser castigados, exiliados, etc. Y en el mejor de los casos, convencidos de aquello que estaban haciendo en favor del gobernante y para él solo, era lo justo. Lo que planteaba o estaba planteando Trasímaco, una situación casi como una especie de descripción de la realidad. Fíjense qué interesante, porque esto es algo que aparece en todo el pensamiento y también aparece en el del derecho. Por un lado tenemos a alguien que describe lo que de hecho pasa y alguien que cuestiona, buscando un concepto que no sea meramente descriptivo, sino normativo, lo que en los hechos acontece. Diríamos, en aquella famosa distinción de derecho, Trasímaco está hablando de la justicia que es, y Sócrates está planteando la justicia que debe ser. Esta discusión, esta dicotomía va a estar presente a lo largo de todo, y está presente a lo largo de todo el pensamiento filosófico, jurídico, político. La descripción, lo que es, y su comparación, su cotejo con lo que debe ser. Bien, volviendo al concepto, hay una discusión bastante acalorada. Se termina retirando Trasímaco, pero no por la fluidez o la fuerza de los argumentos, que son muchos, la parte más extensa del diálogo con Sócrates, sino tal vez abatido por no poder, por estar nunca poder llevar la delantera en la discusión, sino siempre estar retrocediendo, es decir, está tratando de que Sócrates no lo avasalle con sus argumentos. Él no puede proponer nada, sino simplemente tiene que defenderse de las objeciones. Los datos más importantes que realza Sócrates en esta discusión es, por supuesto, la figura del gobernante, lo que significa gobernar. El gobernante lo hace con criterios de utilidad, y en los criterios de utilidad nunca está lo que tiene que ver con sí mismo, sino con la comunidad. Después, en el carácter o el talante de lo que significa
gobernar de manera injusta y gobernar de manera injusta, en cuanto a que el injusto, en definitiva, y a lo largo de su vida, termina teniendo una vejez o un final de vida no del todo acorde con sus posibilidades. En cambio, el que ha sido justo, aunque tal vez haya sido avasallado por el injusto en ese momento, tiene una madurez y una vejez más digna, y algunos argumentos de ese estilo. Trasímaco se retira, se va de la escena, y entonces quedan en el lugar de la discusión Sócrates y Céfalo, que era uno de los más ancianos. Le pregunta entonces Sócrates a Céfalo qué te parece, cuál es el resultado de la discusión, a qué hemos arribado, y le dice: tú que eres una persona tan sabia, ¿podrías definir qué es lo justo? Y acá aparece, cierra el relato de una manera enigmática, porque dice que Céfalo dice que no tiene nada más que decir, o no tiene nada más que aportar, o no puede aportar más nada de lo que se ha dicho, y se retira. La pregunta que se hace el autor del texto Negri es si, a pesar de que implícitamente Sócrates parece tener en mente una definición de la justicia, no la desarrolla. Uno está esperando, cuando lee el diálogo, que Sócrates diga: me parece que la justicia es esto, es tal cosa. Con los argumentos, a contrario, va apareciendo por detrás, bosquejándose una definición, pero nunca la expresa de manera concreta, como cierre. Para él, del análisis del diálogo, la definición que sugiere Sócrates, y que podría ser considerada como la que él admite como válida o definitiva, sería que la de el hombre justo es el que hace siempre el bien, tanto amigos como enemigos, ¿sí? Entonces, repito, la definición explicitada por Negri, que está implícita en el texto de Sócrates, sería la siguiente: el hombre justo es el que hace siempre el bien, tanto amigos como enemigos. Esta definición después, que sería imperecedera y sería reforzada, acompañada, pero también cuestionada, es la que podríamos decir se mantiene hoy en punto a la lectura que nosotros hacemos desde la filosofía del diálogo sobre lo que sea la justicia. Ya lo vamos a ver en un rato cómo tiene que ser ayornada esta definición. Pero volviendo a la misma, esta es una definición que después es tomada, y esto ustedes ya lo deben conocer, es tomada por los romanos. Los romanos toman, a partir de Ulpiano, los tres precepta iuris, los contenidos de la justicia, o la justicia como uno de los tres preceptos básicos. Teníamos uno que era el vivir honestamente, el no dañar a otro, y el dar a cada uno lo suyo. Sum qui tribuere, que es no dañar dar a cada uno lo suyo, honeste vivere, vivir honestamente, y no menen dadere, no dañar a otro. Son tomados después y reformulados en el Medioevo por Santo Tomás de Aquino, generando esa famosa definición de justicia de Santo Tomás, que decía que es la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo. Y ahí Santo Tomás agregaba, para explicitar o especificar qué es lo suyo, él decía su derecho. Que es dar a cada uno lo suyo, es darle su derecho. Bien. A lo largo de los siglos, como les decía hoy, esta definición de justicia se mantuvo. Y más o menos, ubicándonos y siguiendo las pautas que habíamos dado en su momento de la división de la historia para hablar de las perspectivas o las lecturas sobre el hombre, comienza a ser cuestionada con mucha fuerza, con mucha dureza, en la modernidad.
Recordemos que hoy les dije que había dos grandes cuestiones. El derecho necesita de la justicia para ser identificado o el derecho no lo necesita. A lo largo de la historia tenemos toda una primera etapa que podríamos decir llega hasta el medioevo, en donde había casi como una equivalencia entre derecho y justicia. Eran como términos intercambiables. No se admitía o no se pensaba que fuese posible un derecho injusto y tampoco se admitía o se pensaba que fuese posible una justicia que no estuviese relacionada con el derecho. Era como términos intercambiables. En la segunda etapa, que es la que voy a contar ahora, la modernidad, aparecen los cuestionamientos. Los cuestionamientos son, como dije hoy, pueden ser de dos tipos. Una, el más fuerte y virulento, es negar la realidad de la justicia como tal. Esta sería una postura escéptica a ultranza. Negamos la realidad de la justicia y en consecuencia solo nos queda como variable desde lo jurídico el derecho. Y la segunda postura más extendida, más radicalizada, pero en términos de lugares comunes, más difícil de desmontar, es la postura que dice que la justicia puede existir, puede pensarse como realidad, pero que de ninguna manera tiene un vínculo, puede llegar a tener un vínculo con el derecho. Y si lo tiene, es meramente contingente. No hace a la definición del derecho. Precisamente, una lectura de este tipo es la que vamos a comentar ahora brevemente, de uno de los autores clásicos de filosofía del derecho, ineludible, en teoría del derecho y en filosofía del derecho, ineludible, uno de los iniciadores para toda Latinoamérica en el ámbito del derecho. Ustedes saben que cuando Latinoamérica consigue su independencia y empiezan a conformarse los estados, las formas de gobierno, etcétera, 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 el derecho, la manera de entender el derecho, la forma en cómo se enseña el derecho es traída del primer mundo. Estoy hablando del primer mundo de Europa. Todas las facultades de derecho después de la independencia, y sobre todo estoy hablando ya después del 1800, son tributarias de una manera de entender, ver y estudiar el derecho que venía de Europa. Y el pensador más importante que se traslada a esta geografía y que además inicia el movimiento de la enseñanza del derecho de las universidades es Hans Kelsen, con varias de sus obras famosas. Tal vez las más importantes sea la teoría pura del derecho, que tiene varias ediciones y descripciones, y otro trabajo fundamental que yo voy a esquematizar aquí ahora, que se llamó ¿Qué es la justicia? Una serie de trabajos en un volumen en donde Hans Kelsen se expresa sobre esta idea. No es un texto muy largo y yo lo recomiendo para todo aquel que esté interesado en el derecho y crea que el derecho es algo más que una regla, un plazo de un vencimiento o una demanda. La lectura de qué es la justicia de Kelsen. Porque, ¿qué es lo que tiene de importante? Es un texto que niega, que rebate esta idea de la posibilidad de justicia. Entonces, como regla, cuando uno propone una idea, lo primero que tiene que hacer es prestar atención a quien piensa o sostiene lo contrario. Porque en ese diálogo, entre yo pienso A y el otro piensa B, puede generarse crecimiento de ambos lugares. Y además, mi punto de vista A
que puede pulirse, mejorarse, ampliarse o dejarse de lado. Entonces, la discusión con puntos de vista diferentes es estimulante porque ahí sabemos dónde estamos parados. Cuando se elude la discusión porque el otro punto de vista es diferente, entonces ya perdimos el juego. Ese punto de vista podrá seguir siendo válido exclusivamente para mí, porque yo no lo saco para afuera, no lo discuto y no lo confronto. Validez, verdad ninguna, para mí, cero. Por eso es necesario confrontarse con autores que piensan de una manera completamente diferente, para ver entonces si nuestra propuesta tiene algún asidero. Bien, esto es lo que vamos a tratar de hacer brevemente entre estos dos puntos de vista. Y es ineludible no referirse a Kelsen cuando uno habla de la justicia. Bien, en este texto, Kelsen arranca con una frase de la Biblia, y en esta frase, o en este cuadro de situación, tenemos a Jesús que es llevado detenido por la milicia ante Poncio Pilatos. Seguramente lo conocerán de alguna u otra manera, tengan o no formación religiosa o hayan leído o no la Biblia. Y en este diálogo, Poncio Pilatos le pregunta si él a Jesús se considera el rey, la persona más importante. Jesús le dice que él se siente identificado con su pueblo, esquiva de autonominarse como rey, etcétera, etcétera. Entonces Pilatos le pregunta, no importa, más allá de que estamos seguros que te autopostulas como rey, nos tendrías que como rey contestar lo siguiente, ¿qué es la verdad? Y en el relato pasan unos segundos, Jesús no contesta nada y se lo llevan. Fíjense que esta idea con la que arranca el diálogo ya está queriendo decir algo muy importante, que él está diciendo, no es posible definir a la verdad, no es posible dar un concepto válido de verdad. Por ende, esto lo va a trasladar después al ámbito de la justicia. La idea de base de Kelsen es que no puede darse una definición de justicia racionalmente aquilatada, válida como objetiva y universal para todas las personas, porque esto es irracional. Este es un objetivo o un trabajo irracional. Aclaremos, entonces, o agregamos algo más a esto para entenderlo bien. Porque acá estaríamos en presencia, ustedes tendrán que recordar, acá estaríamos en presencia de lo que llamaríamos una lectura relativista. ¿Relativista en qué sentido? Relativista en esto. Kelsen no niega la posibilidad de existencia de la justicia. Él dice, yo no niego que haya algo así o algo como justicia. Lo que niego decididamente, y en esto ya él se pone en el plano de lo que pretendía ser o fue alguien que se acercara al derecho de manera científica, él dice, lo que yo niego es que la razón, mi razón, la razón humana pueda determinar lo que sea la justicia de forma tal que esta definición sea objetiva, más allá de la cabeza de las personas, objetiva, universal y absoluta. Dice él, tengo mi justicia, pero mi justicia, y acá viene el dato clave, dice, mi justicia no es más que algo que yo tengo junto con otras sensaciones, emociones, sentimientos, intereses, y él dice, cada ser humano tiene su conjunto de deseos, emociones, gustos, sentimientos, intereses, puntos de vista, pero son
personales, individuales, no son controlables y además son tan distintos como personas hay en el mundo. Entonces, no se puede de ninguna manera pretender elaborar un concepto con alcance universal y absoluto de un valor como la justicia o una escala o jerarquía de valores como la justicia. Porque, y esto retrotrayéndonos a lo que ya habían dicho en muchas discusiones filosóficas en la escolástica, y con razón, los seres humanos no pueden discutir sobre gustos. Sobre gustos no se disputa. ¿Por qué? Precisamente los gustos tienen que ver con o están conectados con lo emocional y sentimental de cada sujeto, que es intransmisible, intransferible y además distinto en cada uno de nosotros. Esta idea la traslada Kelsen en la justicia. Sobre los valores no se disputa. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad, nuestra razón, que era muy importante, no tiene más que una importancia en el ámbito del instrumental. Acuérdense que cuando hablamos de la modernidad dijimos que era muy importante la aparición de la racionalidad, pero la razón como un elemento instrumental. La razón solo puede racionalmente fijarse medios para conseguir algún objetivo o fines, pero estos fines, en lo que ya estaría jugando la cuestión valorativa, no pueden ser alcanzados por el raciocinio. Es como una especie de camino que se corta en algún momento, la puerta se cierra y la razón limitada ya no puede seguir adelante. Esto es lo que sostenía Kelsen. Nosotros podemos, con nuestra racionalidad, buscar obtener los mejores beneficios, los mejores medios para obtener los mejores beneficios en cualquier sentido o en cualquier ámbito, pero ya no podemos discutir sobre los fines. Y entonces, y ya como una especie de crítica a esta lectura que él señala, uno se diría, pero si una sociedad no puede discutir los fines porque la racionalidad no nos permite ponernos de acuerdo sobre cuál sea el fin a seguir, ¿quién es el que en última instancia pone el objetivo? Kelsen dice, ya no es una cuestión de razón, es una cuestión de voluntad. Por eso, cuando él habla de derecho y cuando habla de su famosa norma, él dice, la norma jurídica es un acto de voluntad. Es decir, el acto de voluntad implica que yo pongo en una norma un comportamiento que puede tener cualquier origen, cualquier sustento. Kelsen dice, el contenido del derecho puede ser cualquier cosa. En consecuencia, claro, si es un acto de voluntad, puede ser un acto de voluntad que exija algo de alguna manera no arbitrario, o puede ser un acto de voluntad incorporado en una norma que exija un dislate, algo completamente arbitrario, incluso algo que sea contrario a lo que suponemos es un derecho o una prerrogativa básica en el ser humano. ¿Por qué? Fíjense esto, y ahora me voy un poco de la idea de justicia a la teoría del derecho, ¿no? de Kelsen. Vamos jugando un poco, entendiendo, pasando de una cosa a otra. Dice Kelsen que como el derecho puede tener cualquier contenido, el derecho, lo que nosotros llamaríamos derechos humanos, y que la tradición occidental desde su aparición implica una prerrogativa que es previa a la persona, que él sostiene todo lo contrario. Dice, si un derecho es tal derecho es porque alguien, el legislador, un acto de voluntad, lo puso como tal, lo incorporó como derecho positivo. No hay derechos previos a la configuración del orden jurídico. Por lo tanto, no hay derechos previos hasta tanto no sean incorporados como tal por un legislador. Y por otra parte, él dice, ¿se puede hablar de un comportamiento justo, de un derecho justo? Sí, pero con este alcance. Justo es simplemente el cumplimiento de la ley. Fíjense, entonces, él solamente concede que una ley, si se llama ley justa, tiene que ver con que el sujeto la cumple, y si la cumple es justa porque cumple lo que dice la ley. Que podría decir cualquier cosa. En ese sentido, simplemente tan pobre y tan cerrado que él se puede admitir la validez de esta idea.
Y además por otro dato importante que marca él, que es que nosotros tendríamos que tenerlo como una especie de norma o de regla cuando intentamos conocer, alcanzar, investigar. De hecho, estamos en la facultad y estamos haciendo un montón de cosas al mismo tiempo, intentando entender, comprender, conocer, saber, investigar. El trasfondo de la postura relativista, de alguna manera, en Kelsen tiene que ver también con una manera de entender el conocimiento. ¿Mm? Si nosotros decimos que existe un mundo moral o un mundo de valores y que este mundo moral o mundo de valores está jerárquicamente establecido, si existe, entonces estamos adelantando una tesis que en filosofía denominaríamos es una tesis ontológica. Hay un mundo, un universo, una realidad que es el de los valores. Ahora, una vez asentado esto, hay una segunda parte que es importantísima y clave, y ahí está, o ahí va a estar uno de los presupuestos de la crítica efectuada por autores como Kelsen. Si esto lo considero cierto, tengo que demostrar cuáles son los mecanismos, las herramientas que las personas tenemos para conocer ese mundo valorativo. ¿Cómo accedemos? Esto es lo que en filosofía se llamaría la epistemología. ¿De qué manera los seres humanos pueden arribar, conocer, acercarse a ese mundo que se supone existente? Porque si yo no soy capaz de demostrar cuál es el camino, la facultad que todo ser humano tiene para descubrir aquello que yo sostengo como válido, diciendo que el valor es universal, absoluto, permanente y accesible a todos los seres humanos, mi punto de vista termina siendo un punto de vista erróneo o irracional. En esto se sostiene Kelsen. Fíjense, en teoría moral hay muchas maneras de defender la existencia o no de los valores, pero también es cierto que hay, en la disparidad de teorías, muchos autores marcan como capacidad en el ser humano para acceder al valor cosas que en otros no existen o son diferentes. Entonces, ahí está la controversia, que es muy difícil de resolver. Alguien dice, sí, los valores son tales, ¿y cómo lo sabe usted? Y hay una teoría que se llama el intuicionismo, porque es como una intuición, es como algo previo, mi conciencia, el conocimiento. Entonces, todos los seres humanos tendríamos la capacidad de intuir bajo determinadas circunstancias el mismo valor y llegar a las mismas conclusiones. Pero alguien dice, pero también es cierto que a veces los seres humanos tienen intuiciones diferentes. Y entonces, ¿cómo resolvemos dos intuiciones que no se pueden ver, no se pueden pesar, no se puede marcar el camino? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cuál de esas intuiciones es la más válida? Bien. Todos estos problemas en materia de conocer el derecho, de alguna forma respaldan esa duda o esa inquietud de Kelsen. No obstante, habrá que decir lo siguiente. Lo que dice Kelsen tiene que ver con el marco, lo que ya conocemos como, hemos denominado como situación o marco categorial. Kelsen se forma y vive en un mundo, en una cultura donde básicamente el hecho de implosión, una manera de acercarse a la realidad que se llamó positivismo. El positivismo fue una lectura de la realidad, una filosofía que dejó y todavía tiene o hay presente una impronta muy fuerte en el mundo, sobre todo primer mundo, Europa, y sobre todo como actitud, ¿no? El positivismo como actitud ante la vida. Por supuesto, también se trasladó al plano del derecho, al plano de las ciencias jurídicas, pero como idea estuvo presente en todos los campos, y sobre todo en la ciencia. Entonces, Kelsen se formó en un ambiente en donde la única forma de conocimiento válido, racional y verdadero era el conocimiento científico. Era la ciencia, pero la ciencia en principio solamente en una de sus implicaciones, las ciencias físicas y las ciencias naturales. Por lo tanto, en esa época el conocimiento
válido era el conocimiento que aportaba la ciencia. ¿Y a través de qué mecanismo? ¿De qué manera? A través de la racionalidad. El mecanismo era yo usando la razón, pero ¿cómo usábamos la razón? Bueno, la razón tenía que ver con lo que se llamaba llegar, tenían este apotegma, llegar a la verdad por la experiencia. Algo era real, algo era cierto si era un hecho, y un hecho era un acontecimiento verificable a partir o por la experiencia. Entonces, recapitulamos. Un conocimiento era científico y en consecuencia válido o verdadero si ese conocimiento lo era de un hecho, por ejemplo, un hecho físico, un hecho químico, un hecho natural. ¿Y qué era un hecho en términos de la ciencia? Un acontecimiento verificable. ¿Verificable a través de qué? Verificable a través de los sentidos. Verificable a través de la experiencia. ¿Qué me permitía esto? Elaborar leyes a posteriori. Por ejemplo, en el caso de las ciencias naturales, en el caso de las ciencias físicas, químicas y matemáticas, la conformación de leyes. Entre otras, por ejemplo, la ley de causalidad, la ley de la gravedad, etc. Entonces, retengamos esto porque este criterio fue casi el excluyente o el determinante hasta de mediados del siglo XX. Solamente la ciencia aporta conocimiento verdadero y aporta conocimiento racional. Y para que algo pueda ser objeto de la ciencia, tiene que consistir en un hecho. Y un hecho es algo, un acontecimiento que puede ser verificado, verificable por los sentidos y a través de la experiencia. Si esto se entiende, se va a entender también por qué autores como Kelsen y otros negaron siempre la existencia de un derecho natural, o relativizaron la existencia de un derecho natural, y relativizaron la existencia de la idea de justicia, y relativizaron la idea de la existencia de valores morales, un mundo de lo moral. ¿Por qué? Y además se constituyeron en pensadores antimetafísicos. La metafísica es una disciplina de la filosofía antigua equivalente a conocimiento. Es decir, si es posible hablar de un conocimiento que vaya más allá de lo físico, por eso metafísica, de aquello que sea percibible por los sentidos. El positivismo de los siglos XVIII, XIX y XX barrió con esta idea, negó completamente la metafísica, y en consecuencia los pensadores en cada una de sus disciplinas, Kelsen en el ámbito del derecho, se dedicaron a construir una ciencia, pero una ciencia que consideró necesario dejar de lado la cuestión de los valores. Fíjense, Kelsen dice, ¿en qué se apoya una doctrina del derecho natural? Y que hay derechos por naturaleza, tanto en el hombre como guías para el derecho en la lectura de la naturaleza. Kelsen dice, la naturaleza es un acontecimiento meramente, netamente factual. Nosotros no podemos sacar nada de la naturaleza del ser humano, porque la naturaleza del ser humano es una naturaleza orgánica, química, física, factual. Y de la naturaleza del mundo mucho menos, porque si no corremos el riesgo de caer en una lectura o una actitud animista ante el mundo. Entonces, eliminemos el dualismo, derecho natural, derecho positivo, eliminémoslo. Tengamos en cuenta la diferencia entre el ser y el valer, entre la realidad y el valor. Prestémosle atención a la realidad y no le prestemos atención al valor, porque no es algo al que podamos acceder racionalmente. Y allí llega la conclusión sobre el derecho. Lo único que puede ser objeto de la ciencia es lo que yo pueda ver como tal. ¿Y qué es lo que puedo ver en términos de sentido? Lo que yo puedo ver en términos de sentido cuando hablo del derecho son personas que intercambiando, que dentro de instituciones que se pueden ver, obtienen un resultado, un producto que se puede tocar, que se puede leer y que se puede escribir. Y ese producto, ese hecho, es la norma.
que además es un acto de voluntad, que no es tal mientras está pensada, pero se convierte en un objeto de la experiencia en cuando se traslada a un papel. Por eso la idea de derecho positivo, ciencia jurídica, exclusivamente el análisis de la norma puesta, que es un acto de voluntad. Bien, la etapa del positivismo de alguna manera pasó, aunque como actitud sigue estando latente. Hoy sabemos, y habría que ver, o en ese caso leer algunos trabajos muy importantes de autores que hablan sobre la ciencia, sobre la filosofía de la ciencia, como Kuhn, como Lakatos, hay traducciones, textos muy importantes. Ellos dicen, tenemos que ponernos de acuerdo en lo siguiente, la ciencia es una cuestión de convención. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que los conocimientos científicos son una cuestión de convención. Los científicos se ponen de acuerdo que en este momento, bajo determinadas circunstancias, tales fenómenos pueden ser entendidos de esta manera, que tal vez sea distinta a la manera en cómo lo estaban viendo, pero que tal vez vayan a cambiar dentro de algunos años o un siglo. ¿Por qué? Porque las condiciones de acceso al conocimiento son puntuales, son en el aquí y ahora, son circunstanciales, no son universales para siempre, verdaderas, irrefutables. Es algo a lo que los científicos llegan de manera convencional y lo van a sostener hasta tanto la experimentación, el estudio, el análisis les haga cambiar, como ha ocurrido a lo largo de toda la historia, de punto de vista. Entonces, la ciencia ya no es un conocimiento de una vez y para siempre, racional, absoluto, verdadero, válido, inconmovible. Por eso es que hoy por hoy no podría sostenerse o seguir sosteniéndose de esta forma una lectura sobre la ciencia y sobre la justicia y el derecho como la que él señala. Una de las cosas con la que, para afrontar la última parte del relato, una de las cosas que marcaba este autor, Kelsen, era la siguiente. Él describía algo que veía a lo largo de la historia. Muchísimos puntos de vista sobre la justicia, diferentes, en diferentes épocas, sostenidos por diferentes personas, pero ninguna de ellas o ninguno de estos conceptos demostró poder establecerse o estabilizarse como el válido o el verdadero. Aún, decía en ese momento, la discusión sigue abierta. Entonces él decía, esto refuerza la idea de que los seres humanos, porque nuestra razón es limitada, no vamos a poder nunca llegar a determinar racionalmente lo que sea justo. Entonces, en consecuencia, no necesitamos más que intentar meter o vincular la justicia con el derecho. O entonces decía él, o pensaba él, que estamos tratando de poner en la coctelera dos cosas que se repelen, la racionalidad y la irracionalidad. No puede haber racionalidad e irracionalidad al mismo tiempo. Algo muy importante que ya lo habíamos marcado hoy al comienzo, cuando hablamos de los diálogos platónicos, el primer cuestionamiento que le hace Sócrates a la definición de Simonés es que no tiene un criterio que pueble de significados el concepto. No se sabía qué era lo que se debía, qué es lo que se debe. Y hoy diríamos, que él se diría, en dar a cada uno lo suyo. ¿En qué consiste lo suyo? No surge de la propia conceptualización, de la propia definición. Y para él esto es lo que daba lugar a que a lo largo de toda la historia se le hubieran incorporado todo tipo de contenidos disímiles para intentar identificar lo suyo sin éxito. O de una manera autofrustrante para el ser humano. Tiene razón en parte y en la otra parte no. Tiene razón en parte a que hay que explicitar el criterio que permita llenar ese vacío en punto al suyo y que tenga cierta pretensión de objetividad, pero no en el sentido de algo inmutable, inconmovible, definitivo,
sino en el sentido de algo que pueda ser aceptable. No se olviden, ustedes que son nueva generación y que va a pensar e investigar el derecho, que vivimos en un mundo que está ceñido o marcado por sociedades o culturas que por más que compartamos el lenguaje, el espacio físico, el territorio, está ceñida o signada por profundísimas desacuerdos morales. Esto es ineludible. Entonces, los desacuerdos morales tienen que ver con las personas que viven dentro de una sociedad, y la organización de la sociedad, y una de esas herramientas para organizarla es el derecho, tiene que lidiar con un problema importante, porque el derecho tiene que generarse de tal forma que pueda ser aceptado o respetado por múltiples personas que en la casi totalidad en su cabeza piensan en cuestiones básicas o morales de una manera distinta. Entonces, uno de los riesgos, y esto me parece una enseñanza importante de Kelsen, uno de los riesgos de buscar una definición absoluta de algo, decía él, es inmediatamente suponer que se la alcanzó e inmediatamente intentar imponérsela a los demás, de la manera que sea, porque estamos convencidos de que esto es lo que se tiene que entender por justicia. Entonces, quien no lo comparta tendrá que ser perseguido, atacado de primitivo, etcétera, etcétera, de ideológico, etcétera, etcétera. Esta es una recomendación importante, más allá de que discutamos el punto de vista de Kelsen, tiene que ver con una idea de tolerancia. Los desacuerdos morales tienen que ser tolerados, pero tienen que ser entendidos, comprendidos y tienen que ser resueltos. No porque a mí me guste B y a un sector de la sociedad le guste B moralmente hablando, un 70%, y al otro moralmente hablando le guste C, D y E dividido en un 30%, yo tengo que imponer moralmente por debajo de la justificación del derecho ese criterio, ¿no? Porque acá ya estoy haciendo como una especie de cruzada, ¿no? Como la cruzada que hicieron los españoles cuando perseguían a los pueblos originarios con la cruz y con la espada. Esta es la idea de la tolerancia. Ahora bien, en donde no tiene razón y que no sea posible obtener de lo suyo en un ejercicio racional y teniendo en cuenta las características del ser humano, no tanto racionalidad, sino razonabilidad, un criterio que permita conseguir una definición adecuada, que sea, como decía Negri, inteligible, un significado que sea inteligible y que le podamos incorporar a la idea de justicia. Bien, él trabajó sobre esta idea y por eso nuestra perspectiva dialógica o dialogal, partiendo de aquella famosa frase, la justicia es dar a cada uno lo suyo o dar o devolverle lo que se debe, ayornarla en este sentido. Fijémonos, Polemarco y Sócrates, dos personas discuten sobre lo que sea la justicia. Uno dice darle a cada uno lo suyo, devolverle o darle lo que se le debe. Bien, acá tenemos un diálogo, un principio de diálogo. Polemarco y Sócrates, dos personas. Estas dos personas están no enfrentadas entre sí o de una manera meramente estática. Son dos personas que se confrontan y del cual podemos, como participantes o iniciadores de un diálogo, decir lo siguiente: discuten sobre lo suyo. Lo suyo indicaría dos cosas, una positiva y una negativa. Positiva, que lo suyo es algo que no es mío en ese diálogo, pero positivo, que es de otro. Entonces, entre Polemarco y Sócrates, este suyo implicaría que las dos personas se involucran entre sí con aquel esquema conocido de la filosofía dialógica que dice que las relaciones humanas son
parte de un círculo entre apelación y respuesta. Polemarco que apela o invoca a Sócrates, o Sócrates que apela e invoca a Polemarco. ¿Y lo apela para qué? Lo apela para que le dé una respuesta, pero en principio esta respuesta no es la meramente respuesta de qué significa dar o devolver, o utilizando un lenguaje. Acá estamos hablando de una actitud. Entonces, desde el punto de vista dialógico, Sócrates y Polemarco se confrontan, se apelan y responden mutuamente, pero ya no en el dar, no se trata de dar y devolver, sino del tratar. Y si decimos, hay algo que no es mío, pero hay algo que le corresponde al otro, Sócrates dirá, en esta discusión hay algo que no me corresponde a mí, que le corresponde al otro, y que es el suyo. Y Polemarco dirá, en este encuentro hay algo que no me pertenece, que le pertenece a Sócrates y que es el suyo, y algo que me pertenece a mí. Y entonces, ¿qué sería lo que yo tengo que hacer, Sócrates, y qué sería lo que yo tengo que hacer, Polemarco? Pues bien, si le tengo que dar el trato de suyo al otro, es que tengo que aceptarlo, receptarlo, aceptarlo, promoverlo. Esto es el significado de justicia como trato. Ante el otro yo tengo que aceptarlo, promoverlo, reconocerlo, que mi conciencia se abre ante su presencia, la conciencia es intersubjetiva, para que entonces el otro, ante esta apertura de mi conciencia, pueda formar la suya y al ser aceptado, reconocido y promovido por mí, comience a configurarse como ser personal. Estos dos términos siempre tenemos que entenderlo recíprocamente, en reciprocidad. Pero además tendríamos que, si estamos ayornando esta idea de dar a cada uno lo suyo en un tratar al otro, diríamos, aun cuando no exista lenguaje, aun cuando el otro no profiera palabra alguna, la sola presencia de dos personas ya está poniendo en juego esta interacción. Hay una apelación y hay una respuesta, aun cuando no haya lenguaje, y hay una apelación y hay una respuesta, aun cuando no haya en principio acción alguna. Por ejemplo, uno podría decir o uno podría pensar, voy a ser justo en la medida en que alguien me lo pida, en la medida en que alguien me lo requiera, en la medida en que alguien me hable. No. Aunque el otro, circunstancialmente, que esté enfrente de mí, nada me diga, ya me está exigiendo. Y yo, aunque me haga el distraído, aunque me escude en el que el otro no me habla, con mi actitud ya le voy a estar dando o una aceptación y entonces ayudando a que se convierta en un suyo o retaseándola, y ahí aparecen todas las variables de la cosificación, incluye la indiferencia. Remarco con más fuerza esto, la presencia ante el otro, sea circunstancial, sea permanente, diaria, cotidiana, mensual o lo que fuere, la sola presencia ya hace que yo le responda. No dije nada, no sabía, no me preguntó nada, no me habló, me fui. Esa fue la respuesta. En este caso, la actitud de indiferencia, de esquivar o del otro como instrumento. Estamos, diría, como fatalmente signados en nuestra vida de relación constantemente a apelar y a responder, y también desde nuestro lugar. También desde nuestro lugar, como decía un pensador, aun cuando pensemos que el otro no me puede aportar nada, aun cuando pensemos que los demás no me aportan nada porque no están a mi altura, aun cuando pensemos que no me aportan nada los que no tienen que ver conmigo o no forman parte de mi grupo, aun cuando pensemos eso, y aun cuando nuestra actitud sea una actitud de retraimiento, lo que estamos pidiéndole es que nos comprendan. Aun cuando todo esto pueda significar algo diferente y yo me encierre en mi propia soberbia, lo que le estoy pidiendo en definitiva de una manera incorrecta, obviamente, es al otro que me comprenda. Ayornando la idea, entonces podríamos decir, le hemos dado un significado
a lo suyo como quería Kelsen. Este significado que le hemos dado a lo suyo como quería Kelsen no es un significado que pueda considerarse puntual, relativo a una cultura, no. Es un significado que tiene que ver con la estructura misma, con la misma condición humana. ¿Mm? Y esta condición humana, o llegamos a esta condición humana desde la propia lectura del hombre. Es la propia antropología, bien aquilatada, bien elaborada, bien pensada, que nos lleva necesariamente a estas conclusiones que hemos sostenido como parte de la explicación. Sería entonces la perpetua y constante voluntad de hacer de cada acto de la vida de relación un encuentro, o la perpetua y constante voluntad de tratar al otro, que es un suyo de sí, no un mío de mi cosificación, como lo que el otro es, respeto. Acá incorporo, porque siempre me viene a la cabeza unas nociones similares que manejaba un filósofo holandés del derecho, William Luypen, no sé si alguna vez lo has mencionado, trabajando el tema de la justicia. Él lo decía de una manera elegante, similar al desarrollo efectuado por Negri en sus obras. Él decía lo siguiente: el ser humano es consciente, los seres humanos somos conscientes que en el otro tenemos la posibilidad de alcanzar los mejores desarrollos para los cuales estamos destinados, pero también al mismo tiempo somos conscientes, como lo marcaba Buber, de que el otro es una impresionante fuente de conflictos y que puede convertirse en un obstáculo real e imaginario para mí o nuestro desarrollo. En esa disyuntiva, en esa dicotomía, si yo respondo, y esta sería la pregunta de la ética, ¿qué debo hacer? La pregunta esencial de la ética, ¿qué debo hacer? Debo responder en el primer sentido. Me lo indica hasta mi propia constitución, mi propia condición humana. Debo darle un sí a mi semejante, que sería lo suyo en la versión de Negri. Y el mínimo de mi sí a mi semejante sería el respeto, moralmente hablando, pero el máximo de mi sí a mi semejante sería el amor. Pero claro, ya ahí estaríamos hablando de algo que excede al derecho y a la misma justicia. La justicia, entonces, en términos de Luypen, sería el mínimo de mi sí a mi semejante, respeto, contrapartida, todo lo que tenga que ver con la cosificación. Y dos datos más. Hemos dado un concepto de justicia, pero es cierto que este concepto de justicia tiene que ser flexible dependiendo de la situación, el momento o el contexto. Quiero decir, parecería que lo contado, y en parte es así, por los ejemplos que hemos dado y por la manera en que hay que afrontar el tema, la justicia se trate nada más que de una relación intersubjetiva entre dos personas. Es cierto que inicia siendo una relación intersubjetiva entre dos personas, pero también es cierto que hay una dimensión, una faz social de la justicia. Es decir, que ya no entre dos personas, sino entre todas las personas de un grupo social. También hay un alcance que diríamos social de la justicia. No es simplemente la justicia como lo llamaban los griegos y a partir de ahí los romanos y en adelante, la justicia intersubjetiva, y entonces hablamos de una justicia conmutativa, que es la justicia del cambio entre personas, que es válida. También la realidad demostró que tiene que haber una justicia que supere el ámbito intimista y que vaya al ámbito de lo social. Ahí va a aparecer la justicia distributiva. Y luego, como justicia distributiva, y a partir de pensadores cristianos y católicos, la justicia social. Entonces, en el mundo, en nuestra existencia cotidiana, diaria, la justicia nos cruza por todos lados, porque tenemos que ser justos en situaciones particulares, pero también tenemos que ser justos según donde estemos ubicados socialmente hablando o como parte del conglomerado social. Y entonces van a aparecer, como dije, diferentes tipos de justicia.
La justicia de los intercambios básicos, que es la conmutativa. La justicia ante el poder, ante el que decía Trasímaco, el que detenta el poder político, es la denominada justicia protectiva. ¿Qué es lo que le dice la justicia protectiva al que detenta el poder político? Usted tiene que tratar a los gobernados como personas. Esa es la aparición de la justicia protectiva, de la que tal vez reclamaba, aun cuando de una manera implícita, Trasímaco, y él describía esa situación y él creía que esa era una situación de justicia. Ahí estaba faltando la justicia protectiva. Pero también la justicia distributiva, que se distribuye, que es la justicia a nivel comunidad. Una comunidad genera riqueza y esa riqueza tiene que luego ser distribuida. Acá es donde aparece la justicia distributiva, con sus famosas preguntas. ¿Qué se distribuye? ¿Quién lo distribuye? ¿Y cómo lo distribuye? Es bastante difícil. Y aparece la social, la justicia social, que en esa distribución de quién, cómo y qué, cómo se tenga o se haga o se realice una opción por aquellos que más lo necesitan. Pero la justicia distributiva, no está mal decirlo, aunque su análisis tendría que quedar para otra oportunidad, porque es bastante extenso e interesante, tiene algunos inconvenientes. Primero, ser consciente de que con lo que estamos distribuyendo es el resultado de la generación de riqueza de muchos o de todos. Y entonces, lo que se le da a alguien necesariamente implica un recorte en otro lugar. Le doy algo a alguien, pero necesariamente esto implicaría una restricción respecto de otro, que puede ser justa. Y a su mismo, otro problema que es en la distribución. ¿Quién distribuye? Una de las problemáticas es que estamos todos acostumbrados a que el que distribuye el Estado macro por estructura, pero también es cierto que tiene serias limitaciones el Estado al momento de distribuir y que además pueden generar situaciones incómodas en una mala distribución. Para esto también se han pensado y se vienen discutiendo formas alternativas a la distribución, que no sea exclusivamente el Estado. Ahora bien, nosotros decimos que la justicia en punto a la actitud objetivante tiene que ver con una llamada o con una tarea. En la tarea, y teniendo en cuenta la situación y la facticidad del mundo, de las sociedades, el primer escollo son no actitudes injustas, particulares o puntuales o intersubjetivas, sino estructuras económicas, políticas, sociales, consolidadas de hace siglos, que marcadamente generan estructuralmente una situación de injusticia social. Es lo que Juan llamaba la opresión, una facticidad opresiva. Esto es un escollo durísimo para el intento de hacer justicia, no solo intersubjetiva, sino social, porque además estas estructuras muchas veces están consolidadas con el paso del tiempo y consideradas como naturales, aun cuando sean opresivas. Y es probable que se mantenga, porque esto no es una cuestión de hecho, como decía Juan cuando hablaba al comienzo de la ideología, sino es una cuestión de derecho. Cuando yo naturalizo esa estructura, tal vez porque esa estructura sirva a alguno o a unos pocos, el paso del tiempo hace que la ideología termine convenciéndonos de que esa estructura está ahí, y si está ahí, seguramente hay alguna razón para que esté ahí. Bien, esto es lo que tiene que vencer la injusticia, como decía nuestro autor, no solamente situaciones de intolerancia, de irrespeto, sino de comportamientos no debidos extendidos en el tiempo. Cerrando con la idea de justicia distributiva, el problema que hoy se le presenta a una distribución en el mundo es que la generación de recursos dentro de una sociedad, las personas que generan recursos son cada vez
menos y las personas que necesitan de esos recursos son cada vez más. Entonces hay una dicotomía, lo que llamaríamos economía formal o economía informal. Y hablo de generación de riqueza como generación de trabajo. No estoy planteando otro día que es la generación de riqueza a partir de la especulación, que no tiene nada que ver con la idea de justicia distributiva y que existe en sociedades como la nuestra. Es un problema difícil, pero algo que no se puede desatender. Y otra idea que va de la mano de la justicia distributiva es la idea de solidaridad. Concepto muy utilizado, muy de moda, pero pocas veces entendido y muy pocas veces practicado, precisamente porque es fácil usar la palabra, pero muy difícil internalizarla y comprenderla, que esto exige un sacrificio. Y a la hora del sacrificio, ya lo sabemos por la comprensión del hombre de la modernidad para acá. Se utiliza mucho, pero en la realidad se practica muy poco. Una última consideración respecto de la justicia es hacer en tres palabras un recorrido a lo largo de la historia, cómo ha ido evolucionando. En unos comienzos hablamos de la justicia como pertenencia. Ustedes acordarán que tiene que ver con una lectura antropológica del hombre. Entonces, la idea de justicia como pertenencia implicaba exclusivamente que tenían los beneficios de ser considerados como miembros del grupo y los beneficios que de ellos derivaban, que podríamos decir justos, simplemente por la idea de pertenencia. El que estaba fuera del grupo no accedía a la justicia. Hubo un vuelco muy importante en la modernidad y pasamos de una idea de justicia como pertenencia a una justicia como igualdad. Esto es muy importante, claro y clave en la modernidad. Pasamos a un concepto que tenía que ver con la igualdad. Ya las personas no tienen lo que tienen porque forman parte de grupos, sino lo que hay, lo que se tiene es para todos los mismos, igualdad. Marcar algo importante, la igualdad que aparece como una especie de rechazo de la idea totalizante fue muy importante, pero por ser una idea abstracta, la igualdad no existe como tal, es un constructo o es una ideación, no es una ficción para evitar que las diferencias, que es lo clave en la riqueza de la humanidad del planeta, no sea oprimida. Para decirlo de otra forma, existe la imaginación, lo que existe en la realidad son las diferencias, pero la idea de igualdad es precisamente para evitar que esas diferencias indiquen que a uno se los trate de una manera y a otro de otro. ¿No? Pero esa idea de igualdad, por ser abstracta, escondía o disimulaba algunas cuestiones que ya se estaban viendo en la modernidad, como aquel sinsentido de suponer que en un contrato el contrato es válido porque las partes lo celebran viéndose y considerándose como iguales. Es preguntarnos hoy, por dar un ejemplo, tal vez me equivoco, si un trabajador, si un empleado de una empresa multinacional discute en iguales condiciones, cara a cara, con su empleador, si están en una situación de igualdad. Creo que no tendría que agregar un párrafo más sobre esto. Bueno, esa limitación tiene que ser superada por una injusticia que hay que trabajar, que puede asomar y que tendrá que ser el resultado de una concientización, que es lo que estamos aportando, que es la idea de la justicia como diálogo. Entonces, este sería el breve raconto histórico que he hecho sobre el tema. Espero que se haya escuchado bien. Si quieren hacerme alguna pregunta por escrito, porque, o usando el audio, si tienen audio no hay inconveniente. Y si les parece, esta es una alternativa que me gustaría que pensaran. Poder conformar la semana que viene y en función de que hay exámenes finales y a directiva del secretario de la facultad que nos pidió que trabajáramos virtualmente, pero que evitáramos usar el Big Blue
Button como elemento para la clase. Quiero decir, no vamos a tener una clase virtual la semana que viene, pero sí vamos a tener, voy acercando material y trabajos y veremos cómo lo canalizamos. Se me ocurría una idea, es habilitar algún día una hora, un chat para que de manera escrita o con la dinámica del chat, si quieren formularme alguna pregunta, alguna cuestión, objeción, algo que no entendieron de la clase, lo podemos hacer. Después voy a avisar el día y la hora en la que podemos hacer este intercambio de dudas o consultas por el chat. Espero que se haya grabado a nivel sonido, entonces por lo menos van a tener posibilidad de volver a escuchar y remarcar algunos conceptos. No tuvimos el conflicto que tuvimos en la clase anterior en donde lamentablemente se cortaba o entrecortaba. Hoy parece que al menos sin cámara, que es lo menos importante, pero con audio la pudimos llevar adelante. Les agradezco entonces a todos por participar nuevamente y en la semana fijamos algún horario para el chat y subiré algún material. No vamos a tener una clase con esta plataforma la semana que viene, sí lo haremos en la ulterior. Buenas noches y gracias. Dice que no dice, envió boleta con la fecha de recibirlo. 8.000 mangos. ¿De qué? De idioma. ¿Por mes? No sé. ¿O para ser voluntario? No sé si es por mes, certificación afiliatoria, dice. Sí. ¿Cuánto nos descuentan a nosotros? No sé yo cuánto nos descuentan. Pará, que ahí no sé qué toqué. Tomás, después me la mandámelo. Hay que averiguar si es para afiliar y después hay que pagar más o si es la cuota. No me extrañaría que fuera la cuota. No, si yo he visto la cuota de la vieja de al lado y tenía, no sé, 2.000 pesos. ¿Como voluntaria? Sí, con la Truje es voluntaria, toda la vida fue voluntaria. Bueno, Pero ¿cómo 8.000 es una barbaridad? no es una barbaridad si es para ingresar. Si es salado, sí, para pagarlo todos los meses. Si es para ingresar, bueno. Listo. No hubo cámara, pero...